Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a mi canal. En este video vamos a trabajar el análisis del circuito convertidor BOST con el objetivo de determinar su función de transferencia. Vamos a estarlo trabajando en uno de los modos que son conocidos en este tipo de convertidores, que es el modo continuo. Eh, Esto pues con la finalidad del proceso que sea más sencillo el análisis, porque en modo continuo el convertidor post tiene solamente dos estados o son dos subcircuitos, por así decirlo, en general de este convertidor. Si estuviéramos trabajándolo en modo discontinuo, aparecería un tercer estado o un tercer subcircuito que tal vez si no hiciera muy complejo el análisis, estaríamos incluyendo durante el proceso pues un paso más, ¿no? Muy bien, dicho esto, pues vamos a hablar qué es el convertidor BOST. Es un convertidor dentro de la familia de los convertidores CDCD, o en otras palabras, convierte niveles de tensión de corriente directa a otro nivel de tensión también de corriente directa. También por su definición, o el nombre lo dice, el voltaje de salida que va a entregar este convertidor va a ser siempre más alto que el voltaje que tenemos en la entrada. Por ejemplo, si tuviéramos un voltaje de 12 volts en la entrada y el ciclo de trabajo, que es un parámetro que manejan este tipo de convertidores, se encontrará a la mitad, eso quiere decir que la relación de conversión sería de 2. Eh, y tendríamos entonces un voltaje de salida del doble que el de la entrada. En este caso sería de 24 volts. Esto pues, es interesante cómo se comportan este tipo de convertidores porque su forma de trabajar, si bien tiene sus detalles en cuestiones de emisiones electromagnéticas o EMI, este tipo de ruido, y también por otro tipo de alteraciones y que estresan precisamente a los dispositivos. Son convertidores muy eficientes que pues en general como usuarios de dispositivos electrónicos pues nos llevaron a otro nivel, digámosle en este sentido. Sí fue muy trascendente este tipo de convertidores porque a nosotros como usuarios y en general digo como humanidad pues nos llevó tecnológicamente hablando pues algo más moderno, ¿sí? Nos modernizaron a pesar de que pues ignoramos precisamente qué hay dentro de los dispositivos, en la gran mayoría de los dispositivos en la actualidad, estoy hablando 2024, 2025, eh, pues existen en cada uno de los dispositivos, nuestras televisoras, nuestros celulares, están ahí adentro. Pero bueno, este tipo de convertidores, pues su forma de trabajar almacenan energía en diferentes elementos, en este caso elementos pasivos como son inductores y capacitores. Pero bueno, no me enrollo tanto en esta partecita. Y podemos ver del lado izquierdo la configuración del convertidor BOST. Es una fuente de voltaje denominada como VD. Tenemos un inductor de entrada, o el inductor básicamente L1, bueno, aquí lo denominan como L1. Tenemos un interruptor, un switch, que es el que se encuentra, que básicamente es un interruptor de encendido apagado, así va a estar funcionando, M1, ahí es un MOSFET. Tenemos otro interruptor, en este caso diodo, un diodo de 1. Aquí estos dos interruptores, el primero, el M1, es un interruptor controlado, precisamente es al que le introducimos el ciclo del trabajo para que se esté encendiendo y apagando. Eh, y en el caso del diodo es un interruptor no controlado, pues por su propia configuración o características se va a estar encendiendo o apagando según los niveles de tensión que se encuentren en su ánodo y su cátodo. Eh, Luego tenemos otro elemento de almacenamiento que es el capacitor C1. Y por último tenemos la carga. Comúnmente se representa con una resistencia. Realmente la carga pues va a demandar corriente a la salida del convertidor
Por eso siempre se estila y para también simplicidad del análisis se utiliza simplemente una resistencia, ¿verdad? Denotado el voltaje de salida, ojo aquí importante, como V subíndice T o VDT. Eh, Ahora, como les decía, ¿cómo funciona esto? Del lado derecho tenemos los subcircuitos o los dos estados que realmente se estaría o cómo se estaría comportando este convertidor en modo continuo. Eh, en, Definido como con la letra A, el primer subcircuito, veríamos que sería el tiempo de encendido. ¿Qué es lo que ocurre aquí? Pues estaríamos viendo que al momento de que el interruptor se cierra o se enciende o se activa, veríamos que eh, la bobina se pondría en corto, lo digo entre comillas, o se pondría o sería alimentada por el voltaje de entrada. En este caso tendríamos una corriente que fluiría en este sentido, se crearía esa malla. ¿Y qué ocurre aquí realmente? Pues el inductor se empieza a cargar, ¿sí? Y empieza a almacenar su energía en su campo magnético. Mientras que en el caso de la otra parte del circuito veríamos que se desconectaría, y también lo digo aquí entre comillas, porque en este punto el voltaje que tendría el ánodo del diodo, pues sería mayor que el voltaje que estaría en el cátodo, o sea, en este punto, en el voltaje de salida. Y entonces realmente se comportaría como un circuito abierto, es como si esto no estuviera, y veríamos que estaría aislado o desconectado de la entrada el voltaje de salida. Y entonces, ¿qué ocurre aquí? Pues realmente la energía que existe en el capacitor estaría alimentando la carga, ¿vale? Y eso ocurriría en términos generales, ¿sí? Muy bien. Em, Ahora, en el inciso B tenemos el segundo subcircuito que estaría apareciendo y es cuando el interruptor M1 se desactiva o se apaga, o ahí en este caso estaría un cero, por así decirlo. ¿Y qué es lo que ocurre? Pues la energía que ya tenía almacenada el inductor, pues se colapsa hacia la carga o hacia la salida del convertidor y entonces ya tendríamos un voltaje de entrada uno, dos veces que se estaría reflejando en la carga. Y ahora sí, en este punto el voltaje que tendría el ánodo sería mayor que el voltaje que hay en el cátodo. Por tanto, el diodo se comportaría como un circuito cerrado y toda la energía se colapsaría hacia la carga. Estaría alimentándola. Pues como pueden observar, pues es un comportamiento muy interesante, nada más con estar encendiendo y apagando un interruptor aquí. Obviamente el encendido y el apagado no va a ser un proceso que lo haga una persona, porque sería un proceso lento. Y para esto estamos hablando que el encendido y el apagado de este tipo de interruptores están en el orden de los 20 kilohertz, como mínimo 25, esto ya dependiendo del diseño, ¿sí? De las especificaciones de diseño, de las necesidades de la aplicación, pero estaría en ese orden, ¿no? A veces lo trabajan arriba de los 100 kilohertz, entonces estamos hablando de que se estaría encendiendo y apagando 100.000 veces en un segundo. Y aquí lo ideal es que mientras mayor sea la frecuencia, pues sería mejor, pero también pues, tiene sus implicaciones. Los dispositivos no son ideales, esa es la realidad, y tiene sus limitantes por ende. Pero bueno, entonces vamos a lo importante que es precisamente empezar a analizarlo. Aquí, como les decía, vamos a estar trabajando, o bueno, el análisis de este circuito para obtener la función de transferencia de este convertidor BOST. Vamos a utilizar espacio de estados, vamos a hacer un promedio de lo que es todo un conjunto de matrices generadas precisamente por los espacios de estado. Vamos a utilizar un modelo ya establecido, promediado, donde se relacionan todos nuestros parámetros, pero en pequeña señal, como le llaman, para después hacer un proceso utilizando la transforma de Laplace
Y por último, pues ya haciendo una pequeña sustitución, obtendríamos la función de transferencia. Y muy bien, vamos entonces con el primer subcircuito, que es el de encendido. Para esto vamos a generar una ecuación donde va a estar relacionado el voltaje del inductor. Muy bien. Para esto, entonces, ¿qué debemos tomar en cuenta? Vemos que tenemos nuestro voltaje VD. En este caso, tenemos una corriente que fluiría en este sentido. Esa corriente va a ser la corriente del inductor y subíndice L, que depende del tiempo. Vamos a tener entonces que el voltaje del inductor quedaría en este sentido, B subíndice L, que depende del tiempo. También vamos a tener del lado derecho en nuestro circuito el voltaje VDT, que bueno, como estar en paralelo tanto el capacitor como la resistencia o la carga, el voltaje en la salida pues va a ser el mismo, B subíndice B, VDT. Vamos a tener dos corrientes que salen del mismo punto, la corriente de salida y tenemos también la corriente del capacitor, ¿vale? Muy bien, dicho eso entonces, ahora sí, tenemos el voltaje del inductor. Como podemos observar, el voltaje del inductor, según el análisis de circuitos, va a ser el voltaje en este punto menos el voltaje en este otro punto. Entonces, en el primer punto, B1 le voy a llamar, pues tendríamos el voltaje VD o el voltaje de entrada, y en el voltaje 2, en este punto, sería menos el voltaje 2, sería de 0, ¿vale? Según el modelo del voltaje en el inductor, pues se puede representar en términos de la corriente a través de la siguiente expresión, que sería el valor de la inductancia por el cambio de la corriente en el inductor con respecto al tiempo. En este caso, pues la corriente del inductor también va a depender del tiempo. Igual a V de T, ya simplificado. Esta sería nuestra primera ecuación. La voy a llamar ecuación 1 y la voy a encuadrar. Siguiente, vamos ahora a determinar lo que es la corriente, vamos a poner corriente del capacitor. Y para esto, pues vamos a la segunda parte del subcircuito y como veríamos que las dos corrientes salen por análisis de nodos, pues tendríamos que 0 va a ser igual a la corriente del capacitor más la corriente de salida. En este caso vamos a despejar la corriente del capacitor. Va a ser igual a menos la corriente de salida. Que en este caso, pues el capacitor está entregando pues la corriente a la carga, básicamente es lo que nos lo está diciendo. Y también el modelo de la corriente del capacitor en términos del voltaje del capacitor, que sería el voltaje de salida, porque está paralela a la carga, va a ser el valor de la capacitancia por el cambio del voltaje en el capacitor con respecto al tiempo, igual a menos. Aquí utilizando una ley de Ohm, pues vamos a reescribir la corriente, porque es una carga resistiva, y lo digo otra vez entre comillas, va a ser, en este caso menos, 1 sobre la resistencia por el voltaje en esa resistencia, pues que es el voltaje del capacitor. Esa sería nuestra ecuación número 2. También la vamos a encuadrar. Muy bien. Siguiente tenemos la corriente. Aquí esto ya es casi opcional de la fuente. Podemos observar que la corriente de la fuente pues va a ser igual en el primer lado del subcircuito. Es igual a la corriente del inductor. Entonces sería la corriente de la fuente es igual a la corriente del inductor. Esa sería nuestra ecuación 3. Esto pues lo estoy dejando nada más como un extra. Podemos definir pues más cosas realmente.
para generar más ecuaciones, pero comúnmente estas son las principales. Bueno, no comúnmente, estas son las principales y comúnmente solamente se trabajan con estas, ya no se trabajan las demás. Pero bueno, lo dejo esta otra parte porque cuando estamos trabajando con el modelo de lo promediado y de baja señal, pues van a ver que esta parte pues abre más posibilidades, ¿sí? Muy bien, dicho eso entonces, ¿para qué obtuvimos estas ecuaciones? Pues bueno, las vamos a representar en su forma matricial. Aquí lo voy a poner forma matricial. Entonces vamos a configurar de la siguiente manera. Vamos a poner una matriz. Esta matriz comúnmente es conocida como K1, dependiendo también del análisis, ¿verdad? Tenemos la diferencial de tiempo, la diferencial con respecto al tiempo. Vamos a tener una segunda matriz, que en este caso va a ser nuestros parámetros, tanto de voltaje como corriente, va a ser igual a una siguiente matriz, que en este caso comúnmente le llamamos matriz A. En este va a ser 1 por una siguiente matriz. También va a ser de los parámetros x de t más otra matriz de 1 por la matriz de nuestros parámetros. Bueno, los que tengamos, ¿verdad? Y entonces de los parámetros se estila poner siempre el de la corriente del inductor y después el voltaje del capacitor. Aquí los vamos a poner. Y según la configuración que tenemos, podemos observar que si, porque estas dos matrices se están multiplicando, la K1 y la de X de T, estaría haciendo una multiplicación. Entonces podemos observar que el primer renglón va a estar conformado por el parámetro del inductor, el valor del inductor L y 0. Si hiciéramos entonces el producto de este renglón con esta columna, pues sería L veces la derivada de IL, ¿vale? Y el segundo renglón de la matriz K va a ser 0 por el valor del capacitor. Entonces, si hiciéramos la multiplicación del segundo renglón de K con la columna de X de T, pues sería 0 por I, sería 0, bueno, 0 por la derivada de I sería 0, más C veces la derivada del voltaje del capacitor. Entonces ya tendríamos estos dos parámetros en estas ecuaciones, ¿vale? Estos son las expresiones de forma escalar, forma escalar, ¿vale? Ahora, siguiendo el recorrido de las ecuaciones, veríamos que en el caso de la primera ecuación, que serían representadas por los primeros renglones de las matrices, pues como esta ecuación 1 no tiene ni corriente del inductor ni voltaje del capacitor o voltaje de salida, pues vamos a poner 0, 0. Sin embargo, en la ecuación 2 sí vamos a tener el voltaje de salida multiplicado por el término escalar o el término menos 1 sobre R. Como no tenemos corriente en el inductor, va a ser 0, pero como les decía, tenemos voltaje en el capacitor, va a ser menos 1 sobre R. Siguiente, y ¿quién va a ser ahora este parámetro? Va a ser el voltaje de entrada, VDT, ¿sí? Y vemos que en este caso de la ecuación 1, pues sí tenemos un veces VDT, entonces iría en el primer renglón. Para la segunda ecuación no existe VDT o voltaje de la fuente, entonces va a ser 0. Muy bien. A esto lo vamos a llamar matriz 1. Luego tendremos una matriz, una segunda matriz dada precisamente por esta tercera ecuación. Lo voy a dejar ya más rápido. ID o la corriente de entrada va a ser igual a la matriz renglón por su matriz columna. ¿Vale? Muy bien. Entonces, bueno, esta sería la matriz 2. Ahora sí, ya tenemos las matrices. Perfecto.
Y vamos ahora al circuito de apagado o el subcircuito que se crea al apagar el interruptor. Entonces, vamos a seguir haciendo la orientación de las corrientes y los voltajes en esta fuente. El voltaje de entrada pues no cambia, se queda en la misma posición. El voltaje del capacitor también se queda representado de esta manera. La corriente del inductor también estaría en este sentido. La corriente del capacitor y la corriente de salida. Perfecto. Estarían entonces orientados de esa manera. Y volvemos a hacer un análisis similar. Entonces tendríamos el voltaje del inductor. Ahora veríamos que el voltaje del inductor, vamos a tener el voltaje de entrada menos el voltaje de salida. Y reescribiendo la expresión tendríamos L veces la derivada de la corriente del inductor va a ser igual al voltaje de entrada menos el voltaje de salida. Y esa sería nuestra ecuación número 1. ¿Vale? Ahora, en el caso de la corriente del capacitor, vamos a ver que en este punto o en este nodo entraría la corriente del inductor y saldría la corriente del capacitor y la corriente de salida. ¿Vale? Vamos entonces a despejar la corriente del capacitor como lo hicimos la vez anterior y va a ser la corriente del inductor menos la corriente de salida. Reescribimos la corriente del capacitor como C veces la derivada del voltaje de salida igual a la corriente del inductor menos 1 sobre R veces el voltaje de salida o voltaje del capacitor. Sería nuestra ecuación. Aquí, para llevar un orden, sería la ecuación 4 y la ecuación 5. Hay una disculpa. Ahora sí. Y por último, la corriente de la fuente. Entonces sería la corriente de la fuente. Como pueden observar, en este subcircuito, pues la corriente de la fuente sigue siendo la corriente del inductor. Sería la ecuación número 6. Muy bien. Ahora sí, en su forma matricial. Forma matricial. Suscríbanse. Matricial. Bueno. Volvemos a generar nuestras matrices. Es la misma estructura. En este sentido, pues no cambiaría. Sería la corriente del capacitor, la corriente del inductor, el voltaje del capacitor. Y también tendríamos L0, 0C. Tendríamos la matriz A. Tendríamos los parámetros corriente y voltaje. Más tendríamos nuestra siguiente matriz multiplicado por el voltaje de entrada. Todo esto de forma matricial. Ahora, en este caso, entonces podemos observar que de la ecuación 4, pues también no aparece ni corriente de inductor, no aparece corriente del inductor, entonces sería 0, pero sí aparece voltaje de salida, que sería menos un veces el voltaje de salida. Siguiente, de la ecuación número 5, sí aparece corriente en el inductor una vez, y aparece voltaje de salida menos 1 sobre R veces. Ahora, en el caso de la siguiente matriz, veríamos que el voltaje de entrada, ¿sí? Para la ecuación número 4 aparece una vez y en la ecuación 5 pues no aparece. Esto le vamos a llamar entonces matriz 3. Esto va a ser K2. Esto es importante definirlas. Y esto sería A2 y V2. Y les digo, va a ser importante, es importante definirlas porque la vamos a utilizar más adelante, tenerlas bien identificadas.
tenemos la corriente de la fuente de forma matricial, también va a ser el renglón por columna. O sea, estos serían los parámetros, esto sería M4. Si no lo expliqué la vez anterior, pues bueno, si hacemos el producto de estas dos matrices, será el renglón por columna y como pueden observar, pues aparece en la ecuación 6 una vez la corriente del inductor y no aparece el voltaje en el capacitor o voltaje de salida. Perfecto, entonces ya tenemos de forma matricial los espacios de estado. Básicamente estos son los espacios de estado de nuestro circuito, nuestro convertidor BOST, de cada uno de los subcircuitos que se crea. Ahora sí, ¿qué es el siguiente paso? En el siguiente paso vamos a hacer el promedio de matrices. Vamos a poner matrices promedio. Y una vez más, suscríbanse si ya llegaron a este punto del video. Y aquí vamos a tener que, como hemos dicho, los circuitos en un tiempo de encendido se comportan como este subcircuito, y esta sería su representación matricial de dicho subcircuito. Esto aparece cuando tenemos el ciclo de trabajo D. Y en el segundo subcircuito es cuando se apaga, ¿sí? Este sería el comportamiento representado de forma matricial de este segundo subcircuito. Y es cuando está apagado una vez más, y entonces sería el complemento del ciclo de trabajo. Y comúnmente esto sí depende de las fuentes, lo ponen como de testado o de barra, o también le ponen como de comilla, ¿vale? Que básicamente es 1 menos d, ¿vale? Entonces sería la parte de manera representativa cuando está apagado. Muy bien, dicho eso entonces, para promediar las matrices vamos a tener que la primer matriz K1 del subcircuito 1 es cuando está encendido el interruptor, o sea, multiplicado por D, más la segunda matriz o la matriz del segundo subcircuito cuando está apagado, o sea, 1 menos D, o también D testado, como les decía, lo podemos poner. Entonces, vamos a reescribirlo ya de su forma matricial. Entonces tendríamos D por la matriz K1. ¿Quién es la matriz K1? Pues va a ser esa matriz. Entonces sería L0, 0C más 1 menos D por la matriz K2. ¿Quién es la matriz K2? En este caso, esta es la matriz K2. Que se dan cuenta, pues es la misma matriz, esta no cambió. Entonces voy a aplicar propiedades de la suma de matrices. Y entonces nos va a quedar D más 1 menos D. Estos se cancelarían y por tanto, lo voy a poner aquí, la matriz K ya promediada va a ser L00C. Muy bien. Vamos ahora con la matriz A. También vamos a utilizar el mismo principio. Sería A1, 1 menos D por A2. Entonces quedaría, ¿quién es A1? Esta es nuestra matriz A1. Sería 0, 0, 0 menos 1 sobre R más 1 menos D por la matriz A2. Esta sería nuestra matriz A2. Sería 0 menos 1, 1 menos 1 sobre R. Haciendo las operaciones, entonces tendríamos, ya que lo voy a dejar, entonces sería D por 0, va a dar 0, más este término 1 menos D por 0, va a dar 0. Muy bien. Siguiente elemento va a ser D por 0, lo voy a poner por aquí, va a ser 0, más otra vez este término por menos 1, va a quedar menos 1 por 1 menos D, aquí la voy a cerrar. Luego tendríamos D por 0, bueno, creo que se entiende, ¿verdad? Más 1 menos D por 1, entonces va a quedar 1 menos D. Y por último, tendríamos D por menos 1 sobre R, entonces va a quedar menos D sobre R, más este término por este nos va a quedar
menos 1 sobre R más D sobre R. Pues sería menos D por menos 1 sobre R, sería más de R. Estos se anularían y entonces nos va a quedar, voy a poner aquí por tanto, la matriz A promediada va a ser 0 menos 1 menos D, 1 menos D, menos 1 sobre R. Perfecto. Siguiente matriz, en este caso la B promediada, va a ser D por B1 más 1 menos D por B2. Aquí pues bueno, obviamente pueden adelantar el video para que no se chuten toda esta parte. Entonces la matriz B1 va a ser, ahí la tenemos, la matriz 1, 0 más 1 menos D por la matriz B2, aquí la tenemos, 1 sobre 0. Y pues ocurre algo parecido como en este caso tenemos realmente la misma matriz para D y, bueno, que multiplica D y a 1 menos D. Entonces aquí lo voy a poner, por tanto, B va a ser igual a 1, 0, a esa matriz. Ahora en el caso de la matriz C, tendríamos D por C1 más 1 menos D por C2. Tendríamos entonces D por la matriz C1. Esta sería la matriz C1, no la definí. Sería 1, 0 más 1 menos D por la matriz C2. Esta sería la matriz C2. Sería 1, 0. También ocurre algo similar. Vamos a poner, por tanto, la matriz C promediada va a ser 1, 0. ¿Vale? Ahora, ¿qué más vamos a definir? Vamos a definir ahora la diferencia de matrices que también van a ser importantes y van a ser necesarios. Entonces va a ser la matriz A1. Y en este caso, bueno, ya lo voy a poner. Va a ser 0, 0, 0 menos 1 sobre R menos la matriz A2, que es 0 menos 1, 1 menos 1 sobre R. Y haciendo, pues la diferencia de estas matrices nos va a quedar 0, 1, menos 1 y 0. ¿Vale? Luego la diferencia entre las matrices B. Aquí pues hay que hacer toda la diferencia de las matrices. Esto también va a ser importante para nuestro modelo. Nos va a quedar como resultado la matriz nula. Y la diferencia entre las matrices C, perdón, estas son matrices renglón, sería 1, 0 menos la matriz 1, 0. Y nos va a quedar la matriz 0, 0. Perfecto. Muy bien, ya llegado a este punto, entonces lo que vamos a hacer es utilizar el modelo de la ecuación de estado. Aquí lo voy a poner, ecuación de estado del modelo de CA de pequeña señal. Y lo vamos a configurar de la siguiente manera. Va a ser la matriz K, esta es la promediada, que multiplica a la derivada de los parámetros, en este caso gorrito, porque estamos especificando que son precisamente, tenemos en corriente directa y también hay una corriente alterna de pequeña señal que aparece en la dinámica precisamente del convertidor, ¿vale? Y aquí es precisamente para diferenciar esa partecita, ¿sí? Diferenciar una de otra, utilizar precisamente ese gorrito. Entonces tenemos la matriz A promediada por los parámetros más la matriz B por UDT, en este caso pues son voltajes de entrada, la corriente de entrada, etcétera, ¿vale? Luego tenemos más, y aquí es donde precisamente entra esta parte de la pequeña señal. En el modelo tenemos la diferencia de matrices por los parámetros. En este caso los parámetros son en corriente directa, por eso ya no llevan el gorrito,
Simplemente se ponen en las fuentes, en los artículos lo van a encontrar con mayúscula y negrita para hacer referencia a que pues, son términos constantes. Luego tendríamos la diferencia de las matrices B, también del parámetro del voltaje de entrada, corriente de entrada, como lo queramos definir, ¿vale? Todo eso multiplicado por el ciclo de trabajo, ¿sí? De gorrito, también en pequeña señal, este es. Entonces, como pueden observar, todo esto va a ser un término constante eh, de corriente directa, si lo queremos ver de esta manera, y esto sería la parte de la corriente alterna. El modelo se sigue conservando, también esto sería parte constante o de corriente directa y tendríamos los parámetros en corriente alterna, ¿vale? Creo que es importante comentar eso para que más o menos se vaya aceptando, más que se entienda. Muy bien. Luego tenemos, aquí también depende, en modelo específicamente se le llama YDT. Tenemos la matriz E, los parámetros, una matriz EE por UDT, gorrito también. Tiene la misma estructura y como les decía, esto es cuando se y ¿vale? Y esto es cuando se define, pues, ciertos parámetros. Y quiero aclarar aquí algo antes de continuar. Y nosotros, y en términos generales, pues siempre vamos a tener esta estructura. En esta parte, pues se le pueden ir agregando más elementos, los que se necesiten, como les decía. Podemos estar analizando la corriente de entrada en la fuente, específicamente la corriente de salida en la fuente, si es que dichos parámetros no están relacionados con las corrientes de inductores y voltajes de capacitores, ¿vale? Y esto es para tener pues más expresiones con las que nos podemos apoyar para nuestro análisis y hacer más sencillo lo que es la función de transferencia. Muy bien, dicho esto, entonces vamos a utilizar entonces esta expresión para generar nuestra ecuación de manera matricial del sistema, pero ya promediada. Entonces vamos a tener acá que, si no mal recuerdo, era L00C por la derivada de los parámetros y L de T, pero ya gorrito, voltaje de salida o de capacitor gorrito, que va a ser igual a la matriz A, esa si no me acuerdo, la matriz A nos quedó esto, entonces era C menos el complemento del ciclo de trabajo, luego tendremos otra vez el complemento del ciclo de trabajo menos 1 sobre R por los parámetros y gorrito de T y voltaje gorrito. Más tendríamos ahora, ya tenemos esto, esto y esto, ahora sería la matriz B, y que si no mal recuerdo, esa había quedado 1, 0 por el parámetro U, que en este caso es el voltaje de entrada, D, que depende de T, más, voy a abrir aquí corchetes, la diferencia de las matrices A, que resultó ser esa, sería 0, 1, menos 1, 0, multiplicado por los parámetros en corriente directa, o sea, I de L. Entonces ya se ponen con mayúscula cuando hacemos referencia a que es corriente directa y el voltaje de salida, ¿vale? Simplemente V. Más, luego tenemos la diferencia de las matrices B, que sería 0. En este caso, pues como es 0 y se anularía, pues ya no lo voy a poner. ¿Sí? Realmente para nosotros esto va a tender a 0. Y eso está multiplicado por el ciclo de trabajo. Y luego vamos a utilizar ahora esta ecuación, ¿sí?
Con esta vamos a estar representando el parámetro de la corriente de entrada de forma matricial. Entonces sería la corriente de entrada, voy a poner ID de T, eso gorrito, va a ser igual a la matriz C, que era eso, sería 1, 0, por el conjunto de parámetros, la corriente en el inductor, el voltaje en el capacitor, más una matriz C. No tenemos matriz C porque, bueno, ya no se definió hasta allá, ¿sí? Y entonces, pues, esto pues, va a ser nulo, no va a existir. Luego tenemos la diferencia de las matrices C. Como es cero, pues también para nosotros esto es nulo. Esto no existe. Y pues bueno, es como si no tuviéramos esta parte. Y así quedaría, ¿vale? Ahora sí, entonces, de estas dos formas matriciales, le voy a llamar M5, M5 y M6, o sea, matriz 5 y matriz 6. Entonces, de estas dos matrices vamos a generar de forma escalar nuestras ecuaciones. Entonces, sería eh, renglón por columna y sería L por la derivada de I de la corriente del inductor gorrito, que va a ser igual a, en este caso, renglón por columna, va a ser menos el ciclo de trabajo complementario por el voltaje de salida gorrito más renglón por columna, y en este caso pues va a ser voltaje en la entrada gorrito más, aplicamos renglón por columna, en este caso sería más V por el ciclo de trabajo, ¿vale? A esto le vamos a llamar la ecuación número, nos quedamos en la 7, ok, ecuación 7. La voy a señalar, ahí está. La voy a poner ahora de este lado para que no quede tan abajo. Vamos ahora con los segundos renglones, va a ser segundo renglón por columna. Entonces va a ser C veces la derivada del voltaje del capacitor igual a segundo renglón por columna. Va a ser el complemento del ciclo de trabajo por la corriente del inductor menos 1 sobre R por el voltaje del capacitor. Más renglón, segundo renglón por columna, como 0 sería 0. Luego tendríamos más segundo renglón por esta columna, quedaría menos IL por el ciclo de trabajo. Esa sería la ecuación número 8. También la vamos a poner. Y por último tendríamos la corriente de la fuente, gorrito, igual a renglón por columna, pues sería la corriente del inductor. Sería la expresión número 9. Muy bien. Llegado a este punto, ¿qué es lo que vamos a hacer? Pues vamos a aplicarle la transformada de Laplace a todas estas ecuaciones. Entonces, aplicando Laplace, a la ecuación 8, no, desde 7, 8 y 9. Obtenemos dos puntos. Y la transformada de Laplace de esta expresión va a ser S por L por I gorrito de S igual a menos 1 menos D por V gorrito de S más voltaje de la fuente de S más el voltaje por el ciclo de trabajo de S. Aquí hay que tener cuidado de no confundir esto, ¿vale? Este es el voltaje del capacitor por el ciclo de trabajo y este es todo VD es el voltaje de la fuente. Este sería entonces la expresión 7.1, le voy a llamar para hacer referencia a la 7. Vamos a la siguiente, aplicando Laplace, va a ser S por C por voltaje del capacitor
ds igual a 1 menos d por la corriente del inductor en función de S menos 1 sobre R por el voltaje del capacitor de S menos la corriente del inductor. Esto es la corriente directa o promedio, si le quieres llamar, en el inductor por el ciclo de trabajo de S. Sería entonces la ecuación 8.1 y la ecuación 9, aplicando Laplace, sería la corriente de la fuente de S igual a la corriente del inductor de S. Sería la ecuación 9.1. Muy bien, entonces ya llegamos a este punto. Ahora, aquí depende, ya utilizando estas ecuaciones o cómo utilizamos estas ecuaciones para encontrar comúnmente pues, es el voltaje de salida lo que queremos controlar. Entonces tenemos de generar pues una función, ya la función de transferencia del voltaje de salida en función del parámetro que se quiera trabajar. En este caso pues va a ser el ciclo de trabajo. Entonces queremos cómo se va a estar cambiando o cómo se va a estar comportando, más bien dicho, el voltaje de salida a nuestro convertidor. Sería este parámetro en función del ciclo de trabajo, o sea, este parámetro. ¿Sí? Y podríamos incluso trabajar la corriente del inductor, ¿sí? En función del ciclo de trabajo. Entonces aquí depende de cómo se quiera trabajar. Si podemos observar, vamos a tener dos ecuaciones y vamos a tener varios parámetros. Tenemos el parámetro de la corriente del inductor, el voltaje del capacitor, el voltaje de entrada. También tenemos, bueno, y el ciclo de trabajo, ¿sí? Ahora, en el caso del voltaje de entrada, pues siempre se supone que ese voltaje de entrada, pues tiende a cero o se hace cero por fines prácticos en la parte del análisis. Claro, la realidad es que si hay perturbaciones en el voltaje de entrada VDS, sí, pero al hacer esto, hacer este supuesto, pues se hace más sencillo el análisis. Entonces quiere decir que vamos a hacer este término que se haga cero desde un principio para hacerlo más sencillo el análisis, ¿verdad? Entonces ahí vamos a suponer que no hay perturbaciones en el voltaje de entrada, no hay cambios, ¿verdad? Una vez más repito que la realidad es que sí, ¿vale? Muy bien. Entonces dicho esto, pues vamos a despejar lo que es la corriente y vamos a despejar la corriente del inductor en la ecuación 8.1 y la vamos a sustituir en la ecuación 7.1, ¿vale? Entonces voy a poner aquí despejar la corriente del inductor en 8.1 y sustituir en 7.1. Entonces primero despejando, ya lo voy a poner ya despejada. Entonces nos va a quedar la corriente del inductor gorrito igual a C sobre 1 menos D por S por el voltaje del capacitor más 1 sobre R por 1D por el voltaje del capacitor también más y la corriente del inductor promedio sobre el complemento del ciclo de trabajo por el ciclo de trabajo, ¿vale? Entonces sustituyendo nos va a quedar S por L por la corriente de inductor, que es toda esta expresión. Es pesado esta parte del procedimiento siempre. Aquí pues bueno ya está simplificado obviamente y previo ya estuve haciendo esto, o bueno, tengo mis notas también para no fallar en el proceso y no se haga tan tedioso. Va a ser igual entonces a menos el complemento del ciclo de trabajo por lo que es el voltaje
de salida más el voltaje por el ciclo de trabajo. Muy bien. Y ahora sí, ¿qué es lo que vamos a hacer? Pues bueno, vamos a hacer el producto, a aplicar propiedad distributiva de S por L con cada uno de estos parámetros. Este término lo vamos a pasar, que está restando, sumando al otro lado. Vamos a factorizar de el voltaje del capacitor o el voltaje de salida que aparece en estos tres términos. Y entonces la ecuación, y ya lo voy a poner directo, nos va a quedar el voltaje del capacitor que multiplica a S cuadrada por LS sobre 1 menos D más S por L sobre R por 1 menos D más 1 menos D va a ser igual a el voltaje V por el ciclo de trabajo menos L por S por IL sobre 1 menos D por el ciclo de trabajo. Ahora sí, entonces factorizamos en esta parte el ciclo de trabajo y todo este término que está multiplicando pasaría dividiendo y nos quedaría la expresión V de S también entre el ciclo de trabajo va a ser igual a el voltaje menos L por S sobre 1 menos D por la corriente del inductor sobre S cuadrada por LC sobre 1 menos D por S por L sobre R por 1 menos D más 1 menos D. Por último, a factorizar todo este parámetro, tanto en el numerador como en el denominador, para, digámosle, y hacer más, pulir un poco la expresión. Entonces nos quedaría el voltaje de salida en función del ciclo de trabajo va a ser igual a, tendríamos entonces 1 menos D sobre L por C por el voltaje del capacitor, el voltaje de salida, menos, voy a poner aquí 1 sobre L sobre C, todo por S, como un solo término, sobre S cuadrada, más 1 sobre RC por S, más 1 menos D al cuadrado sobre LC. Así quedaría entonces nuestra función de transferencia, y aquí es importante hacer el comentario. En el caso de la función de transferencia que acabamos de obtener, pues es explícitamente una vez más esa relación del voltaje de salida o el voltaje en el capacitor en función del ciclo de trabajo. Si se busca en diferentes artículos, a veces lo trabajan de manera diferente, y me refiero a que ellos hablan de controlar la corriente del inductor con respecto al ciclo de trabajo, y no aparece precisamente este término en el numerador. A diferencia de un convertidor Buck, que no tiene pues realmente un cero, eh, y lo peor de todo es que está en el semiplano, bueno, en el semiplano positivo, en el lado derecho cuando hacemos el análisis de Nyquist. Y esto es precisamente una complicación, o esto es uno de los problemas de los convertidores Bose que sí lo tiene, ¿vale? Y como lo podemos observar, depende del ciclo de trabajo, del filtro LC, también del voltaje de salida e incluso de la demanda de energía, y por medio de a la fuente, que sería la corriente del inductor, ¿sí? Todos estos parámetros se conjugan pues para ver qué tan a la derecha está este cero, ¿vale? Dije un polo, creo que me equivoqué, una disculpa, es un cero. Entonces es una de las complicaciones que presenta el convertidor Bose para hacer su control
del voltaje directamente en función del ciclo de trabajo. Cuando se hace el análisis de la corriente del inductor en función del ciclo de trabajo, pues no aparece este cero, ¿sí? Se vuelve incluso más sencilla la función de transferencia. Pero bueno, pues eso sería entonces lo que les quería traer precisamente en este video del análisis. Sí es algo pesado, sí es algo tedioso, como pudieron observar, es todo un procedimiento algo extenso el hacer este análisis, pero pues ojalá se les haya hecho interesante, le hayas dado un poco de luz a todos aquellos que quieran incursionar o están trabajando con convertidores. Si bien también es cierto, un convertidor post es un circuito, un convertidor sencillo, pero pues bueno, como dicen, por algo hay que empezar, ¿sí? Se vuelve más complicado el análisis de convertidores, pues más complejos que presentan más etapas, eh, pero que no es nada imposible, ¿vale? Y que bueno, pues sin enrollarme más, me despido. Una vez más, les deseo un gran aprendizaje. No olviden suscribirse, ahí como nos lo está indicando, que compartan el video y sin nada más, les deseo un gran aprendizaje y espero verlos en próximos videos. Hasta luego.